Hola, soy el doctor Eduardo Vilchi Chaparro. El día de hoy veremos el informe de tesis, cómo entregar tu proyecto final. Es importante que conozcas qué son los diferentes puntos que lleva tu proyecto de tesis. Primeramente debe ser una portada, posteriormente vienen las autorizaciones de los asesores, también pueden ser las autoridades, ya sea del servicio, de tu especialidad, de tu clínica, dependiendo lo que se te solicite en tu centro de trabajo. También tiene la posibilidad de generar una dedicatoria, agradecimientos y posteriormente un resumen estructurado con palabras clave en español e inglés. Esto varía de las diferentes instituciones. Generalmente son 250 palabras a partir del objetivo. No va a esa cuenta con los autores ni el título. Posteriormente lo que sigue es el índice. Te presento ejemplos de cómo pueden ser estas. También un punto importante que se pide a las tesis de índole institucional del Instituto Mexicano del Seguro Social es que tengan un número de registro de Cirelsis como el que te presento, o inclusive algunas de la Universidad Nacional, donde se pide que tengan los datos de quién lo hizo, quiénes son los asesores y demás. También la sección que te mencionaba de los agradecimientos, dedicatorias y el resumen, como te lo mencionaba, 250 palabras, que va a partir de objetivos, material y métodos, resultados, conclusiones, los cuales son los más relevantes, y las conclusiones: se cumplió el objetivo con o sin significancia estadística, y las palabras claves con términos mesh. El índice, que va desde marco teórico hasta anexos. Es importante mencionar que el documento de tesis va numerado, a diferencia del de protocolo que no. Posteriormente, en la sección de número uno encontramos el marco teórico, donde se pueden mencionar los antecedentes del tema. Algunos inician con introducción y de ahí los antecedentes. Eso es dependiendo tu estilo y demás, no hay una gran diferencia en eso. Después sigue el planteamiento del problema, justificación, objetivos general y específicos e hipótesis si es necesario. Tenemos los ejemplos de cómo se lleva esta. No olvides que no se deben cortar los párrafos en cada hoja, que estas debe tener su citación para evitar plagio. Aquí, como tenemos en la sección de planteamiento del problema y va seguido de la pregunta de investigación, también es importante la justificación que se construya, los objetivos generales, los objetivos específicos, las hipótesis, dependiendo cómo se establezcan: hipótesis de trabajo, hipótesis nula o hipótesis alterna, o hipótesis nula e hipótesis alterna. Después, como una segunda sección, tenemos la parte de material y métodos, o lo que se conoce como metodología, donde establecemos el tipo de estudio, el diseño de investigación de diferentes formas que se puede expresar, la población, lugar, tiempo, ubicación temporal y espacial, muestra, criterios de inclusión, exclusión y eliminación, variables, definición conceptual y operativa de estas, y el diseño estadístico de cómo vamos a abordar o cómo se abordaron los datos. Aquí tenemos los ejemplos: tipos de estudio, diferentes tipos de esquema, la población donde se llevó a cabo el estudio, el tamaño de la muestra con diferentes fórmulas. Tenemos también los criterios de inclusión, exclusión y eliminación, las variables de nuestro proyecto de investigación, diferentes formatos en cómo se pueden llegar a presentar. Esto es dependiendo de cuáles sean los usos y costumbres o las reglas descritas dentro de cada organización. Esta puede variar, pero básicamente debe mencionarse las variables, qué tipo de variables son y cómo se van a valorar o cómo se van a medir. Tenemos cómo se lleva el diseño estadístico, un punto importante: que a partir de materiales y métodos, el proyecto de investigación denominado tesis, no protocolo, no confundas, la tesis o proyecto de investigación, no protocolo, reitero, todo va escrito en pasado. Se llevó a cabo, se realizó, se midió, se observó. Como siguiente punto, es valioso mencionar el instrumento de recolección de datos, la metodología de la recolección de los datos, las maniobras para evitar o controlar sesgos, la prueba piloto si fue necesaria o no, procedimientos estadísticos, cronograma, recursos humanos, materiales físicos y financiamiento, y consideraciones éticas. Tenemos el instrumento. Importante: no se coloca el instrumento, sino cómo se califica, quién lo creó, cuál es su alfa de Cronbach, accesibilidad, especificidad y demás. También tienes que especificar cómo se llevará a cabo el método de recolección, así como las maniobras para evitar y controlar sesgos, el cronograma de actividades, los recursos humanos, materiales físicos y de financiamiento de diferentes formas, las consideraciones éticas, para finalmente llegar al punto número 3, que son los resultados, la discusión con la aplicabilidad práctica, clínica, social, psicológica, biológica,
dependiendo lo que se te solicite en tu especialidad, en tu área de trabajo y demás. Posteriormente a la discusión, las conclusiones, las referencias o bibliografía y anexos, que es lo que ya hemos visto, cómo se pueden llegar a presentar. Generalmente se inician con el análisis de índole cuantitativo con las variables cuantitativas, luego con las variables cualitativas, con un análisis univariado, posteriormente un análisis multivariado. Tenemos la forma diversas de cómo presentarse, hay diferentes propuestas como lo hemos visto a lo largo de este curso. Obviamente tenemos que seleccionar tablas y gráficas o hacer las dos, dependiendo de lo que se nos solicite. De igual manera, en el análisis multivariado, donde estamos comparando dos variables para hacer en un momento determinado estadística inferencial. También nosotros tenemos que describir esta interrelación de variables o esta cruce de variables como tal. Nosotros tenemos otra propuesta también de cómo se debe llevar a cabo esta cuestión de cómo redactarlo, donde puedes poner varios valores en una tabla. También el análisis univariado en una sola tabla, por eso se menciona ver tabla 2, ver tabla 2, ver tabla 2, con las diferentes gráficas de cada una de las variables. Aquí presentamos la propuesta de cómo en una sola se pueden explicar todas esas variables de estudio. Esto es valioso e importante, sobre todo si te interesa que tu proyecto a posteriori se establezca como un escrito médico o un escrito para alguna revista de enfermería, de nutrición, de trabajo social, para que tú establezcas cómo puedes hacer todos los resultados resumidos en una sola tabla. Te invito a que veas otro de los videos en el canal donde especificamos eso. También tenemos que realizar nuestras gráficas. Se recomienda que sean en Excel con diferentes colores. También tenemos en el canal y en los diferentes mecanismos de difusión del conocimiento, cómo se realiza esta de manera sencilla y por supuesto la descripción de nuestras tablas multivariadas, donde nosotros podemos poner los resultados en diferentes tipos de tabla o todos los resultados en una sola tabla como lo vemos aquí. Aquí ponemos solo el ejemplo de un tipo de variable con un cruce de variables, donde nosotros presentamos en una sola tabla también las combinaciones. Si requieres más trabajo de esto, acude a la parte de nuestro video de cómo se hace la redacción de resultados. Vemos también cómo se presentan las gráficas, no olvides, es importante que lleven los porcentajes y también cómo se redactan los resultados cuando se aplican pruebas estadísticas de estadística inferencial, como TD-Student, como lo vemos aquí, o también cómo se establece con prueba de ANOVA, donde lo importante es determinar el grado de significancia o la P o el valor de P que debe ser menos de 0.05 para que este sea estadísticamente significativo. Y como hemos visto, la siguiente rubro es la discusión. Ya hemos discutido en otros espacios cómo se realiza esta, cómo debe llevar sesgos, alcances, limitaciones y la aplicabilidad de índole asistencial, de índole administrativo, de investigación, educación o lo que se te solicite en algunos otros criterios. También hay otra forma en donde en vez de la aplicabilidad te piden cuáles son las propuestas, que son cuestiones similares, y finalmente concluimos con la conclusión, la cual establece si se acepta o no el objetivo, la hipótesis, donde se generan recomendaciones, donde se generan pautas a seguir, y por supuesto la bibliografía o referencia, dependiendo cómo lo decidan llamar. Esta puede ser en formato Vancouver o en formato APA, y en anexos donde vemos tablas, gráficas, dibujos, cuestionarios, instrumentos de evaluación, hojas de recolección, cartas de consentimiento, carta de no inconveniente y demás. Básicamente, esos son todos los rubros que debe llevar tu proyecto de investigación denominado tesis. Espero que esta información te ayude y cualquier duda puedes seguir consultando nuestro canal y estamos en comunicación. Saludos.